Hoy nos vamos a meter con una de las preguntas más potentes de la filosofía moderna. Una de esas preguntas que no solo sacudió a los grandes pensadores, sino que nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿quién tiene realmente una voz y a quién se le permite ser escuchado? ¿Pueden hablar los subalternos? Así, directo. En 1988, la filósofa Gayatri Spivak lanzó esta pregunta. Y no fue solo una pregunta, fue un misil directo a las ideas que se consideraban más progresistas en Occidente. Bueno, a ver, para entender bien el impacto de esta pregunta, primero hay que saber a quién se le estaba haciendo Spivak. Porque no se la hacía a cualquiera, ¿eh? Se le estaba haciendo a los intelectuales más celebrados y radicales de la izquierda europea. Y es que Spivak no se anduvo con rodeos. Para nada. Su crítica fue directa al corazón del pensamiento progresista de la época, encarnado en dos figuras que eran, bueno, titanes, Michel Foucault y Gilles Deleuze. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Foucault y Deleuze defendían una idea que suena genial, ¿no? Que los oprimidos tienen su propia voz y que los intelectuales solo tienen que apartarse y dejarles hablar. Parecía un gran paso adelante, pero Spivak vio la trampa. Vio cómo esta idea, con toda su buena intención, podía terminar silenciando a las personas que supuestamente quería liberar. El problema, decía Spivak, es que al decir los oprimidos, se está metiendo en una misma caja a millones de personas totalmente diferentes. Se ignoran sus historias, sus conflictos internos, sus culturas. Es como ver un bosque y pensar que todos los árboles son iguales. Y esa simplificación, aunque no sea malintencionada, termina borrando la realidad compleja del mundo. El centro de todo el argumento de Spivak está acá, en estas dos palabras alemanas que Foucault y Deleuze usaban casi como si fueran lo mismo. Pero no lo son. Piénsenlo así. Vertratung es cuando alguien te representa políticamente, como un diputado que habla por sus votantes. Darstellung, en cambio, es más como un retrato, una descripción artística. Confundir las dos es un error gigante. Es creer que con solo describir a alguien ya le estás dando poder político para hablar. Y es justo por esa confusión que tenemos que preguntarnos, a ver, ¿de quién hablamos exactamente cuando decimos el subalterno? Porque no es tan sencillo como parece. De hecho, esta es la clave de todo el ensayo. Y esto es fundamental que quede claro, subalterno no es una identidad, no es una etiqueta que te pones. No es decir, soy obrero o soy campesina, es una posición. Es estar en un lugar del sistema donde, por más que grites, el sistema mismo está diseñado para que nadie te escuche. Miren, un buen ejemplo es el Lazarillo de Tormes. El ciego es subalterno frente a la gente rica a la que le pide limosna, ¿verdad? Pero en su relación con el niño, con Lazarillo, él es el que tiene el poder, es un dominador cruel. ¿Qué nos muestra esto? Que la subalternidad no es algo que eres, sino una posición que ocupas dependiendo de con quién te relaciones. El poder siempre es relativo. El verdadero subalterno, entonces, es esa persona que está en el fondo de todas estas relaciones de poder. Aquella para quien, sin importar el contexto, siempre le toca estar en esa posición de no ser escuchada, como si estuviera atrapada en una jaula de silencio. Y ahora, vamos a dejar un poco la teoría para entrar en la historia que está en el corazón del ensayo de Spivak. Un ejemplo trágico, durísimo, que hace que todo esto que venimos hablando se vuelva devastadoramente real. La historia de Bhubaneswari Bhaduri es tremenda. Ella sabía perfectamente cómo la juzgaría la sociedad. Sabía que dirían que se mató por un amorío, por un escándalo. Así que planeó su último acto de comunicación. Esperó a estar menstruando para suicidarse. Su propio cuerpo se convirtió en un texto, en un mensaje para gritar: mi muerte es un acto político, no una tragedia romántica. Y aquí viene lo más trágico. Su mensaje, tan cuidadosamente planeado, no llegó a nadie. La estructura patriarcal que ella intentó desafiar fue más fuerte. Se apropió de su historia y la reescribió como un simple cuento de amor prohibido. Su voz no solo fue ignorada, fue borrada por completo. Y de esta historia tan terrible nace la famosa y demoledora conclusión de Spivak. El subalterno no puede hablar. Porque si un acto tan desesperado, tan inteligente, tan corporal como el de Bhubaneswari no logra romper el muro de los prejuicios, ¿qué esperanza queda? Pero ojo, que la historia no termina ahí. Años después, la propia Spivak le puso un matiz a su famosa frase. Dijo que fue más bien producto de la frustración, una forma de señalar una dificultad inmensa. Esto nos dice que la situación es mucho más compleja que un simple y rotundo silencio. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué significa realmente
hablar. Vamos a juntar todas las piezas para ver las implicaciones gigantescas que tiene esta pregunta sobre el poder, la voz y la manera en que nos representamos. El hecho de que este ensayo siga generando debates tan acalorados hoy, décadas después, nos dice algo muy claro. El problema que Spivak señaló sigue más vivo que nunca. La pregunta sobre quién puede hablar y quién es escuchado es, quizá, más urgente ahora que antes. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que hablar no es solo emitir sonidos. Bhubaneswari habló con su cuerpo, de la forma más clara que pudo. El problema es que para que haya comunicación se necesita un receptor que pueda y quiera entender el mensaje. Sin un sistema dispuesto a escuchar cualquier voz, por más fuerte que sea, se convierte en simple ruido. Y con esto, el desafío de Spivak nos rebota a nosotros. Cuando intentamos ayudar, cuando hablamos en nombre de otros, ¿estamos de verdad abriendo un espacio para que se escuche su voz? ¿O estamos, sin darnos cuenta, haciendo que la nuestra suene más fuerte? Es una pregunta incómoda, sí, pero es una pregunta esencial.